¿Qué tal están? Espero que se encuentren muy bien. Y pues bueno, pues ya estamos en el capítulo número 13. Muchísimas gracias de verdad a todas las personas que se han estado sumando al canal. Y pues bueno, pues en esta ocasión tenemos una persona muy especial. Es el coordinador de la Escuela de Ingeniería Eléctrica en la sede de Guanacaste. Profe Alejandro, para que se presente, ¿verdad? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted, Axel? Muy bien, todo súper bien. Me Muchas siento. gracias por la invitación. No, no, de verdad, gracias a ustedes por tomar este ratito. Y se lo vuelvo a decir, ¿verdad? Como estamos hablando ahorita, me siento hasta súper nervioso. Sí. Y pues bueno, como le iba explicando un poquito anteriormente, ¿verdad? Pues yo en todas las charlas lo que hago es, digamos, hablar un poco con la persona y preguntarle que cómo fue su etapa, ¿verdad? Para tener un poco en contexto de la persona, que de dónde viene, que cómo fue su etapa antes de entrar a la universidad y por qué escogió la carrera, o si fue, ¿me entiende? Entonces no sé si tal vez le gustaría explicar ahí un poquito. Ajá. Bueno, buenas noches o buenas tardes o buenos días. No sé a qué horas nos irán a estar viendo, ¿verdad? A toda la audiencia. Sí, básicamente, pues, ¿qué les diré? Yo soy de San José, soy originario de San José, crecí muy cerca del centro de San José, de hecho, en un barrio al sur del centro de San José. Y cuando yo era pequeño, tuve pues la ventaja Mm, de que mi papá era ingeniero eléctrico. Entonces, desde muy pequeño, pues en la casa, mi papá hacía pues muchas reparaciones eléctricas en la casa y muchas veces él me incluía dentro de todos esos trabajos que él hacía, que eran trabajos pues mm, sencillos, pero que para un niño de 6 5 años en esa época era una cosa pues muy interesante de hacer. Para mí era un mundo nuevo, un mundo que yo quería explorar. Posteriormente, cuando ya terminé el colegio, eh, pues para mí fue muy natural que yo tenía que estudiar algo relacionado con ingeniería. mm, Siempre me había gustado mucho andar este, explorando toda esa parte de crear cosas, de ver cómo las cosas funcionaban. Tenía pues muchas preguntas en la cabeza y yo quería pues buscarle respuesta a muchas de esas preguntas que yo veía. Yo decía, por ejemplo, ¿cómo es que funciona ese tocadiscos que hay en mi casa? mm, ¿Cómo es que ese disco negro de plástico en realidad tiene sonido? mm, ¿Y cómo es que cuando yo le pongo esa aguja encima el sonido vuelve a aparecer? ¿O qué son ese montón de cosillas pequeñitas que yo veía en esos aparatos cuando yo les quitaba la tapa? Yo no sabía qué eran y yo quería saber cómo era que eso funcionaba. Entonces, claro, me metí a estudiar ingeniería. En particular me concentré en el área de electrónica, que era lo que a mí más me llamó la atención en su momento y me sigue llamando la atención. mm, Y pues después de varios años yo completé la carrera, el bachillerato, y mi sueño era en aquel momento, digamos, trabajar en el campo. mm, Yo decía, a mí me gusta mucho esto de, de revisar equipo nuevo, de ver cómo funciona, de ver qué le pasó, por qué no está funcionando bien. Y yo quería aplicar eso en una planta hidroeléctrica, por ejemplo. Nuevamente, como mi papá trabajaba en el ICE mm, y trabajó muchos años en el ICE, muchas veces nosotros hacíamos paseos y los paseos era a lugares cerca de donde había alguna planta hidroeléctrica o algún embalse o alguna cuestión relacionada con el ICE. mm, Y en aquella época que había pues mayor flexibilidad en esa institución, muchas veces mi papá nos llevaba a conocer eh, la planta hidroeléctrica o nos llevaba a conocer la represa de Cachí. Es decir, los paseos en mi casa eran paseos raros mm, porque, por un lado, íbamos a lugares poco comunes, a vacacionar, digámoslo así, y por otro lado, que como parte del paseo,
la gran aventura era ir a conocer esas instalaciones. Entonces, conocimos mucho, anduvimos por muchas partes y a mí todo eso me llamó mucho la atención. ujú, Y de nuevo, cuando yo me gradué, pues tenía en la cabeza pues dedicarme a algo así, trabajar en un lugar de ese tipo. Entonces, claro, metí papeles en el ICE en su momento, me quedé esperando. Lo que pasa es que me llamaban mucho del área de telecomunicaciones, ujú, sobre todo del área de Internet, que en esa época pues estaba apareciendo mucho lo que era ADSL y el ICE estaba tomando pues mucha fuerza en el mercado de servicios de Internet y entonces me llamaban mucho ujú, para, para que yo trabajara en esa área. Sin embargo, me pedían una serie de conocimientos en los que yo en realidad no tenía pues ni mucha experiencia ni tampoco como mucho entusiasmo para trabajar en eso. Me hablaban mucho de trabajar en redes, ujú, prácticamente redes de computadoras y venta de servicios de Internet. Y yo en realidad no quería eso. Entonces, ujú, pues sí, fui a varias entrevistas pero al final no me llamaban. ujú, Y yo decía, bueno, Dave, seguramente andan buscando gente con más experiencia en Linux, más experiencia en estos protocolos y tales cosas. Pero a la larga yo decía, bueno, en realidad tampoco me veo yo trabajando en eso. ujú, Entonces yo decía, ahorita me van a llamar del área de energía y entonces ahí sí va a ser, digamos, mi oportunidad, decía yo. Sin embargo, pues pasado el tiempo y nada que me llamaban del área de energía. Y entonces, pues se me ocurrió meterme a llevar la maestría en la ujú, U. Yo dije, bueno, voy a continuar estudiando. Yo decía, voy a sacar o la licenciatura o voy a sacar la maestría. ujú, En esa época, el director de la escuela era el doctor Jorge Romero, Jorge Romero, y don Jorge me aconsejó a mí, me dijo, yo que usted mejor hago la maestría, porque igual va a tener que hacer una tesis, igual va a tener que llevar unos cursos. Entonces, ya que usted tiene por ahora tiempo, mejor haga la maestría y así pues usted se gradúa de máster y la maestría pues vale por la licenciatura, de hecho está por encima de la licenciatura. Entonces yo dije, está bien, me convenció don Jorge y yo empecé con la maestría. Era el plan viejo, que era un programa de maestría pues más largo que el que hay ahora. Y bueno, yo empecé a llevar los cursos. Resulta que pasaron los años y yo seguía en la maestría y no llegaba esa llamada que yo esperaba del ICE, ¿verdad? Luego me di cuenta que en realidad pues el sector energía tenía mucho menos oportunidades y al cabo del tiempo pues dije yo, bueno, y para hacer algo voy a meterme a dar clases. Ya acercándose el final de la maestría, que en realidad se prolongó por bastante tiempo en mi caso, eh, yo me metí a dar clases. Y yo dije, "Y ujú, vamos a ver qué tal, ¿verdad?" Entonces me metí a dar clases en una universidad privada y entonces pues por ahí ganaba un poquillo de salario y por otro lado seguía con la maestría. ujú, Gracias también a don Jorge Romero, yo empecé a incursionar en el área de procesamiento digital de señales, que era un tema que en ese momento pues solo él desarrollaba en la escuela, junto con Giovanni Martínez, pero Giovanni Martínez enfocado al área de imágenes, ujú, mientras que don Jorge era más del área de filtros digitales este, y análisis espectral. Entonces, a mí me empezó a gustar mucho esa área y decidí plantear mi tesis precisamente en procesamiento de señales. Sin embargo, se complicó un poquillo porque al principio el tema que escogí no funcionó bien. Era un tema relacionado con una antena que tenía la escuela de física en esa época, pero al final me di cuenta pues que la antena no me iba a ayudar mucho y que el proyecto se podía complicar. ok, Entonces por ahí un familiar mío, un tío mío, me sugirió, vea qué interesante, ujú, este tío mío es lingüista, ujú, él estudió literatura inglesa
Entonces él de ingeniería, pues, no sabe mayor cosa desde el punto de vista formal, pero sí es una persona muy curiosa y muy perspicaz. Entonces él me dijo, yo sé que a usted le gusta mucho el tema de la música, el tema de las grabaciones, y ¿no será que todo eso que usted quería hacer con la antena de la escuela de física, no será que usted puede aplicar eso a sonido? Y yo me quedé pensando y yo le dije, hey, sí, en realidad sí. Y me dijo, porque vea, usted al final lo que usted quiere hacer es, digamos, separar algo que trae información de algo que no es información, que es ruido. ujú, Eh, Usted lo quería aplicar a esa antena de la escuela de física, pero capaz que si usted agarra, por ejemplo, un disco de acetato de esos viejos, usted va a tener el mismo problema. Usted va a tener, por un lado, música y sonido, que es lo que usted quiere de la grabación, ujú. y por otro lado, rasguños en el disco, polvo en el disco, la propia fricción de la aguja, y eso es ruido. Y eso a la larga incomoda a la persona que está escuchando el disco. Y yo me quedé pensando y yo le dije, vi, yo creo que mi tío tiene razón, Claro. yo creo que yo lo puedo aplicar. Y me acordé de nuevo de todo ese montón de cosas que a mí me llamaban la atención cuando yo era pequeño. Yo dije, claro, por aquí podría estar el proyecto. Ujú, Entonces me metí a trabajar en sonido y fue la primera vez que tuve, digamos, contacto oficial con el procesamiento de sonido. Entonces, mi tesis de maestría yo la planteé en el área de restauración de grabaciones sonoras viejas, ujú. utilizando procesamiento digital de señales. Cuando ya terminé la maestría y me gradué, había en aquella época una secretaria, la secretaria del programa de maestría en la escuela, doña Miriam Esquivel. Ella, como yo llegaba tantas veces por ahí a firmar papeles y a entregar las tesis y entregarlas, entonces un buen día ella me dijo que por qué entonces no me quedaba yo trabajando en la escuela. Ujú, Y yo le dije, pero en la escuela, ¿cómo? Y ella me dijo, de ujú, dando clases en la maestría. Y yo le dije a doña Miriam, vea, la verdad es que yo no me siento capacitado para dar clases en la maestría. Me vengo graduando apenas de la maestría, no siento que tenga yo suficiente experiencia como para aportar algo más en los cursos. Ella me dijo, en realidad usted podría intentarlo. Y yo le dije, vea, la verdad es que no me atrevo, pero ujú, sí me interesaría eventualmente dar clases a nivel de bachillerato. ujú. Y que tal vez si hay una oportunidad, si hay un curso, tal vez ahí sí, yo me animo. Y entonces ella conversó con don Jorge, que era el director de la escuela, y así fue como yo conseguí el primer curso Qué en la bueno. Escuela de Ingeniería Eléctrica, que fue precisamente Electrónica 1. Ujú, Entonces me lo asignaron para un periodo de verano. Y yo dije, bueno, vamos a comenzar con este curso, a ver qué pasa. De nuevo, yo nunca me había planteado ser profesor de manera permanente. ujú, Yo daba clases, pero era una cuestión como, yo decía que era pasajera, ¿verdad? Era mientras conseguía otra opción en trabajo de campo. ujú, Sin embargo, yo dije, pero bueno, el curso de electrónica 1 es solamente un curso y era en aquella época pues de un cuarto de tiempo. ¿Qué hago yo en los otros 3 cuartos de tiempo? Y resulta que entonces me acordé, alguien me había contado que la carrera de ingeniería eléctrica se daba también en Punta Arenas y en Liberia. ujú, Y entonces yo dije, bueno, ok, tal vez ahí están ocupando gente. ujú, Entonces le mandé un correo a don Jorge y le dije, bueno, si usted necesita o si la escuela necesita ayuda, alguien que dé clases en Liberia o en Punta Arenas, pues yo me apunto, yo me animo. Yo decía, tal vez si es el mismo curso de electrónica 1, yo me puedo ir un lunes en ujú, la mañana para Liberia o para Punta Arenas, doy clases en la tarde, ujú, al día siguiente
doy la otra parte del curso, digamos martes temprano, y ya martes en la tarde, digo yo, me devuelvo para San José y me gano, digamos, otro cuarto de tiempo, me gano algo más. Ujú. Lo curioso fue que yo mandé el correo y como a las 3 horas, 4 horas, me estaba llamando don Jorge por teléfono. Y don Jorge me dijo, Alejandro, acabo de leer su mensaje y le quería comentar pues que la persona que coordina la carrera en Liberia se pensiona como dentro de 2 meses y andamos buscando a alguien que vaya a hacerse cargo de eso en Liberia. Ujú. Entonces, ya que usted tiene disponibilidad, yo le quería preguntar si usted está interesado en ese puesto. Y yo le dije, ¿y de qué trata el puesto? Yo no tenía ni la más Sí, mínima claro. idea de qué era coordinar una carrera. Y él Ujú. me dijo, no, no, es cuestión de que usted se encargue de las cuestiones meramente de los estudiantes, matrículas, nombramientos de profesores y que usted también dé clases. Ujú. Me dijo, pero no necesariamente usted tiene que estar, digamos, todo el tiempo en Liberia. Y yo le dije, a mí en realidad me interesaría más bien, ojalá si hubiera oportunidad, tener tiempo completo allá. Y entonces él conversó y resulta que me dijo que sí había posibilidad de tener tiempo completo en Liberia. Que entonces tal vez si faltaba, si me iban a asignar otra tarea, que tal vez era dar clases de matemáticas. Ujú. Entonces yo dije, no, me parece excelente, yo me apunto y entonces, ¿dónde firmo, verdad? Dije yo, es un tiempo completo. Sí, claro. Liberia en realidad me gusta, yo ya conocía, ¿verdad? Ujú. Porque uno pasa mucho por acá y me gustaba el calor y dije yo, perfecto, yo me voy. Entonces, don Jorge me hizo el contacto con la persona que estaba coordinando la carrera en ese entonces, que era don Francisco Cosío, y don Francisco efectivamente se pensionaba, Ujú. pero don Francisco Cosío era informático, o Ok. es informático, don Francisco. Lo que pasa es que él fue, digamos, el artífice que trajo la carrera a Liberia. Una persona con mucha visión, diría yo, Sí, claro. y también con muchas ganas de trabajar porque él se hizo cargo de la carrera sin ser ingeniero Sí. eléctrico durante casi 6 años, desde el 2004 al 2011. Y don Francisco me recibió en Liberia, fue la primera vez que yo entré a la sede de Guanacaste y pues quedamos en que entonces yo asumí el cargo a partir del 2011. Él tuvo la caballerosidad, digamos, de quedarse incluso unos meses más del 2011 Ujú. como para ayudarme a ponerme al corte de todos los Sí. procesos administrativos y cómo era que se hacía todo. Pero entonces ya después quedé yo en la sede de Guanacaste y efectivamente la sede me apoyó y me consiguieron tiempo completo. Entonces empecé dando circuitos uno en primer semestre junto con matemática elemental, Ujú. que era el MA 125. Y después, en segundo semestre, yo daba electrónica uno y daba un curso de informática que se llamaba arquitectura o se llama arquitectura de computadoras, que eran cursos de informática que don Francisco Cosío Ujú. daba él mismo. Entonces, al pensionarse él, digamos, me heredó ese curso a mí. Y yo trabajé, siempre me gustó mucho la sede de Guanacaste. Trabajé del 2011 al 2015. Eh, Me empezó a gustar la docencia. Vi que tenía cierta facilidad para, digamos, desempeñarme en un aula. Y por otro lado, me gustó mucho la idea de tratar con estudiantes, Ujú. digamos, de trabajar con ustedes. Yo decía, pucha, yo trabajando con gente joven en la universidad, pues probablemente no me voy a hacer viejo, porque uno está siempre tratando con gente joven, Ujú. con gente que tiene, pues, en la mayoría de los casos, muchas ganas de, 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 digamos, de surgir, Sí. ¿verdad?
como profesionales. Mucha gente tiene también las mismas preguntas, las mismas inquietudes que tenía yo cuando yo era joven, cuando yo empecé a estudiar en la universidad. Y yo decía, me gusta esa interacción. Sí. Creo que puedo aportar algo positivo. Lo que pasa es que llega el momento en el que uno dice, bueno, ¿y cómo puedo crecer dentro de la propia universidad? A mí me interesaban dos cosas. Me interesaba, por un lado, eh, digamos, consolidar hasta cierto punto mi posición en la U, pero también me interesaba aprender un poco más para entonces poder enseñar un poco más. Ujú. Y el área de sonido, que era la que yo había trabajado en la maestría, no estaba recibiendo como mucha atención. Habían varias personas trabajando en diferentes áreas. Recuerdo a Arturo Camacho, que todavía está en la Escuela de Ciencias de la Computación Informática, eh, con quien tengo, por dicho, una buena relación de colegas. Él también trabaja en el área de sonido, solo que desde la Escuela de Ciencias de la Computación Informática. Ujú. Y de ahí en fuera no conocía a nadie más, entonces yo dije, Mm. me dan ganas de ver si yo puedo eventualmente especializarme también en esa área. Y comencé a buscar opciones. Las opciones que encontraba, la mayoría eran en el Reino Unido. Al menos ahí era donde la información se presentaba de manera muy, muy ordenada en Internet y muy directa. Lo que pasa es que era una opción muy cara. Entonces yo dije, ¿y ahora cómo hago? Pero de pronto aparecieron unas becas del MISIT, del Ministerio de Ciencias, Ciencia y Tecnología. Llegaron precisamente a la sede de Guanacaste a publicitar ese esquema de becas que ellos querían instaurar. Y yo dije, yo creo que yo puedo intentarlo. Yo puedo intentar conseguir esa opción. Entonces, empecé a hacer ya contactos de manera más concreta con gente de universidades en el Reino Unido y tuve la suerte de que recibí una muy buena respuesta por parte de una persona en la Universidad de York, en el norte de Inglaterra. El asunto era que esa universidad era la más cara, o sea, era el programa más caro de todos. Y entonces yo dije, bueno, no sé si me alcanza, no sé si me va a alcanzar, no sé cuánto voy a Ujú. recibir, cuánta ayuda me va a poder dar el MISID, pero bueno, aún así, yo le dije a esa persona, ok, está bien, voy a completar el proceso de matrícula. Esta persona en Inglaterra me ayudó muchísimo a acelerar el proceso porque yo le decía, tengo muy poco tiempo. La fecha de corte es ahorita, pero ellos aceleraron el proceso y me enviaron una carta de aceptación. Yo dije, bueno, aquí está pues lo más complicado, ahora vamos a ver qué ocurre con la beca. Resulta que la beca salió bien, me escogieron, escogieron como a 60 personas y entre esas 60 personas pues estaba yo. Y así fue como yo me fui para este Reino Unido en el 2015. Ok. Y pues sí, yo iba pues con mucho temor, sobre todo porque no sabía si me iba a gustar, no sabía si me iba, este, digamos, a desarrollar bien en ese ambiente, no sabía si me iba a alcanzar lo que yo sabía de inglés, no sabía si me iba a alcanzar la plata, cómo me iba a ir con el clima, un montón de incertidumbres, Ujú. pero aún así dije yo, me voy a tomar la oportunidad y vamos a ver qué pasa. Nomás llegando, pues yo me di cuenta que esta persona que me iba a recibir, que era quien fue mi supervisor de tesis doctoral, eh, pues resultó ser una excelente persona, una persona de quien aprendí muchísimo, no solo a nivel de procesamiento digital de señales y sonido, sino también eh, cómo ser un buen supervisor, digamos, cómo ser una persona positiva en el avance y en el crecimiento intelectual y profesional de un estudiante, porque Ok. él aplicó ese método precisamente conmigo. Y
El programa doctoral fue una experiencia maravillosa. Me abrió la cabeza de una manera Ujú, como yo no esperaba. Y por otro lado, tuve la oportunidad de tener un contacto muy, muy directo con la cultura británica claro. durante esos años que estuve allá. Curiosamente, no tuve una buena relación con mis colegas en el laboratorio donde yo Ujú, estudiaba. Yo ok. tiendo a crear a veces enemistades y bueno, no me llevé con esa gente, entonces yo dije, bueno, no me importa, Ujú, pero yo necesito practicar el idioma de alguna manera. Entonces comencé a buscar grupos fuera de la universidad y tuve también de nuevo la suerte de encontrar un grupo de personas que no tenían nada que ver con la universidad, no tenían nada que ver con ingeniería electrónica, ujú, pero que resultaron ser muy buenos amigos. Y esta gente, resulta que participaban de un club de remo. Yo un ok. día iba caminando por la ciudad, en la ciudad hay un río que la atraviesa como por la mitad, Ujú. y en uno de los puentes que hay para cruzar el río yo vi una gente que venía en uno de esos botecillos angostos de remo. Ah, chiquitito. Y yo dije, mira, esa gente está remando, qué interesante. Ujú, Yo decía ahí, ese deporte debe ser muy interesante, a pesar de que hey, se ve muy entretenido, decía yo. Y se ve que es totalmente diferente a cualquier cosa que yo podría hacer en Costa Rica. Entonces me puse a caminar por ahí, vi a dónde llegó el bote y entonces anoté el nombre del lugar, que por ujú, cierto se llama el Club de Remo de la ciudad de York. Y dije, yo voy a mandar un correo a ver qué ujú. pasa. Y entonces ahí avanzó la cosa y me pusieron en contacto con una señora que se llama Hilary. Ella coordinaba o coordina la división de remo recreativo de ese lugar. Y entonces ya me dijeron que llegara, que si estaba interesado que fuera, podía pagar la mensualidad. Bueno, es una anualidad para poder Sí. utilizar el equipo. Ellos me entrenaron, tanto Hillary como un señor que se llama John Sparrow, me Mm, entrenaron y me dejaron ingresar a ese grupo de gente que llegaba a ese grupo de remo recreativo y ellos se convirtieron en mis amigos y amigas allá en Inglaterra y me sí. enseñaron lo bueno y lo malo que tiene la cultura británica. Y difícilmente, yo digo que difícilmente porque no conozco a nadie más que haya tenido una experiencia similar. Yo tuve esa suerte de conocer de antemano, bueno, de primera mano, mejor dicho, la cultura británica, porque toda esta gente eran ingleses. Digamos, todos ellos eran ingleses, yo era el único extranjero Ujú, y era gente de cierta edad, por lo tanto, tenían como tal vez más paciencia o les llamó más la atención también interactuar con un costarricense, ¿verdad? Alguien, ujú. una cultura a la que ellos no conocían tampoco. Y de ahí hicimos una buena amistad y entonces yo aprendí mucho desde el punto de vista académico, desde el punto de vista, digamos, de cómo supervisar estudiantes y aprendí mucho también de la cultura británica. Muchos detalles que a mí me llamaron mucho la atención, me gustaron bastante. Y pues a finales del 2020, principios del 2020, perdón, entonces ya me tocó regresar. Mm, Yo sí dije, yo quiero regresar a la sede de Guanacaste ok. y quiero retomar el puesto que yo tenía antes de irme. Ujú, Y entonces me reincorporé, vino esta cuestión de la pandemia, que fue entonces un reto sí. acomodarse, pero aquí estamos. Y esa ha sido pues así como en breve Mm, mi vida. Ahora sí. sí, estoy muy interesado Ujú, en aplicar muchas cosas de las que aprendí, que pude aprender allá y ver de qué manera uno puede combinar lo bueno que tiene la idiosincrasia costarricense, la cultura tica latinoamericana, ujú. con los aspectos positivos que yo siento que sí tiene una cultura como la británica. Sí, claro. De tal manera que Ujú, entonces me ha gustado mucho estar de vuelta. En realidad,
trabajar, luego me di cuenta que trabajar en la academia en realidad era lo mío y dije yo, bueno, por dicha nunca me llamaron del ICE porque en realidad no hubiera tenido todas estas aventuras que he logrado tener y quizás no estaría ahora haciendo el trabajo que tanto me Sí. gusta en realidad, que me gusta mucho. Sí, no, la verdad es que, o sea, suena súper, súper interesante su historia y está súper chida, sinceramente. Y eso que menciona es muy cierto, digamos, yendo, digamos, desde el puro principio, por así decirlo. Cuando usted era niño, es interesante, ¿verdad? Porque desde usted de pequeño tuvo esa, por así decirlo, esa facilidad de que su papá le lo tal vez no consciente, pero lo llevó por un camino que, o sea, bueno, esto es, digamos, uno tal vez no directamente, pero uno tal vez en su subconsciente dice, esto es lo mío, ¿me entiende? Y de ahí usted niño tenía muchas dudas y fue y al final al parecer sí era lo suyo. También con respecto a lo que es de lo del trabajo, claro, digamos, uno a veces, y eso de hecho pasa mucho, por así decirlo, con la práctica. A mí, digamos, para poner un ejemplo mío, ¿verdad? Yo estoy buscando práctica profesional y me está costando muchísimo. Porque primeramente, claro, uno empieza como, uy, yo quiero irme por esta área. Entonces uno empieza, ¿verdad? Como, yo quiero ir eso. Y tal vez como ves que otras cosas te llaman en otra parte, y no, pero y tal vez luego te rechazan o algo así. Bueno, no importa porque no era lo tuyo, porque te seguís esperando que esta persona, que esta empresa o este te llame, ¿verdad? Pero digamos, fue súper tuanis o es bastante bueno que uno no se queda ahí y, o sea, y lo chiva suyo, por decirlo, fue que usted dijo, bueno, no, entonces vamos a hacer otra cosa o vamos a seguir porque creo que a veces muchos se estancan o muchos llegan y dicen, bueno, no, tal vez no soy para esto, y digamos, y llegar y decir, bueno, no, hay que seguir adelante, y usted empezó dando clases en privada, luego sacó la maestría, y se fue hasta, imagínese, este, irse, ¿verdad? No, no, ni siquiera eso. Cuando llegó y vio la oportunidad en Guanacaste, o sea, eso fue una oportunidad de oro, o sea, imagínese. Y llegar y luego tener que dejarla para, ¿verdad? Seguir estudiando, o sea, es bastante chiva, sinceramente. Y claro, digo, es de nada como estar otra vez en casa, ¿verdad? Porque regresar a dar clases aquí en Costa Rica, pero es bastante, por así decirlo, interesante todo eso, ¿verdad? Que es un proceso. A mí me gusta, la verdad, me gusta escuchar mucho la historia de todos porque es bastante chiva ver cómo, digamos, cómo, por así decirlo, un pequeño, digamos, desde pequeño usted vio algo y vea a dónde está ahorita. Imagínese, es algo que a tomar súper en cuenta. Y tal vez usted dice, bueno, no quedó trabajando en el ICE, pero luego se dio cuenta de que era lo que le gustaba en sí, ¿me entiende? Que tal vez uno al principio no lo ve. Ujú. Pues También, sí, ajá, también le quería consultar una cosa, cuando usted empezó, por así decirlo, con hacer este coordinador, ¿cómo fue, digamos, ese por así decirlo, primer acercamiento, ya a ver que ya no era solo profesor, sino que ya tenía que estar encargado de ciertos aspectos, con los profesores? ¿Cómo fue, por así decirlo, todo ese proceso? eh, tomó su tiempo, en Ujú, realidad, tomó su tiempo aprender todo el teje y maneje de la parte meramente administrativa. ujú, Desde cómo funcionaba el e-matrícula, ¿verdad? Porque en mi época la matrícula se hacía diferente, hasta, hasta saber que uno muchas veces tiene que ser un poco más allá ujú, o algo más que una persona detrás de un escritorio. Sin embargo, es un proceso que toma tiempo, uno no lo asimila directamente, pero conforme han pasado los años, yo me he dado cuenta que en realidad el puesto que uno tiene en realidad es un puesto donde uno puede crear cosas muy positivas si uno hace las cosas bien o si uno intenta hacer las cosas bien, o es un puesto en el que uno puede, digamos, generar cuestiones muy negativas ujú. si uno en realidad no hace las cosas, no intenta hacer las cosas bien.
Em, Uno topa con muchas personas, uno se da cuenta que cada persona es un mundo, que cada persona viene de circunstancias muy diferentes Sí. y que uno tiene que tratar en la medida de lo posible de ayudar de cierta manera a, a tratar de superar los obstáculos que tal vez están generando algún tipo de problema en un estudiante. Eh, lo que pasa es que también me di cuenta que el puesto en sí es un puesto donde uno tiene en realidad pues mucha libertad Ujú, y eso es en realidad algo que a mí me gusta muchísimo en mi trabajo, ujú, que en realidad los límites casi siempre los pone uno mismo. sí. Y mi jefe no es una persona que en realidad me esté diciendo qué es lo que yo tengo que hacer todo el tiempo o que esté encima mío viendo a ver qué es lo que yo estoy haciendo. Eh, de tal forma que, de nuevo, yo siempre he sido como una persona bastante proactiva. Entonces yo digo, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué Sí. voy a hacer hoy? ¿Qué hago? Eh, Me ha gustado siempre trabajar en el laboratorio. Ujú, Desde que tenía su edad o menos, yo trataba de tener mi propio laboratorio en la casa. Eh, Luego mi familia me pudo ayudar y entonces, qué sé yo, me consiguieron pues equipo, ¿verdad? Un ujú. multímetro, después tal cosa, después la otra cosa. Un buen día me hice yo mi propia fuente de corriente directa. Oiga, súper. La hice y la Ujú, tenía en una caja de madera. Esa fuente de corriente directa se la terminé regalando a uno de mis estudiantes, qué bueno. que también era una persona súper fiebre de la electrónica y Ujú, decía que quería armar circuitos y eso. Entonces yo le dije, bueno, si le interesa una fuente de corriente directa variable, pero que esté en una caja de madera, lo más fea, si usted la quiere, yo se la regalo. Ya en ese momento ya yo trabajaba y entonces obviamente me había conseguido una fuente de corriente ujú, directa más bonita. Pero yo siempre he sido como muy proactivo y me ha gustado mucho trabajar en el laboratorio. Entonces, una de las cosas que hice en la sede al principio fue ver qué había en el laboratorio de física ujú, y ver de qué manera podíamos usar ese laboratorio de física también como un laboratorio de electrónica. sí. Y empezamos a comprar cositas, este, por dicha. Digamos, la administración de la sede de Guanacaste siempre ha sido muy noble con la carrera de ingeniería eléctrica. Nos han dado mucho apoyo. Sí. Y ese apoyo se ha traducido en, digamos, oportunidades para tener un laboratorio bien equipado, para tener cosas que tal vez cuesta conseguir en otras partes. Ujú, Luego, uno como coordinador, uno empieza a ver a la gente, uno tiene la oportunidad de ver ujú, los casos particulares sí. y uno siempre empieza a tratar de identificar eh, el potencial de cada persona. ¿Para qué es bueno o buena cada persona que de pronto llega a la oficina? Y entonces uno intenta como tratar de brindarles oportunidades a todas las personas para ver cuántas de esas personas eventualmente eh, se vuelven receptivas a esa oportunidad que uno está creando Ujú, y entonces aprovechan. Y me he dado cuenta que en la región de Guanacaste hay mucho talento. sí. Y ese talento me gusta que llegue a la sede Ujú, porque entonces uno puede empezar a construir oportunidades en conjunto para que ojalá ese talento de verdad explote, sí. ¿verdad? Y ojalá se convierta en algo muy positivo. Entonces, eh, de nuevo, el trabajo en la coordinación de carrera a mí en realidad me gusta Ujú, y por ahora siempre he tenido la oportunidad de ser pues yo el único ujú, profesor, digamos, titular de la carrera. Lo fui cuando antes de irme a Inglaterra y pues ahora pues, por vueltas del destino pues también estoy ahora solo yo. ujú, Entonces tengo mucha libertad para,
para crear cosas, para Ujú. inventar cosas, Sí. para inventar actividades, para vincularlo muchos a ustedes en la medida en las que ustedes quieran participar. Yo en realidad no obligo a nadie, Ujú. pero Guanacaste tiene mucho talento. Eso le iba a Lo que consultar. pasa es que a veces hay que Ujú. pulirlo, Sí. ¿verdad? Sí, claro, no, de hecho, eso le iba a consultar. ¿Usted cuando estuvo antes de irse, realizó como ciertos proyectos o digamos, o le dio el chance de poder realizar aunque sea cositas chiquititas con estudiantes o por el poco tiempo no pudo? Ujú. No, yo siempre me ha gustado combinar las cosas. Es decir, yo siempre he tenido una convicción, Ujú. sobre todo en el área de ingeniería eléctrica, de que uno aprende leyendo, sí, Ujú. ciertamente, uno aprende resolviendo exámenes, sí, Sí. digamos, pero uno también aprende haciendo. Y me parece que de las tres, la tercera es quizá la más interesante de todas. Sí. Yo fui uno que yo siempre he aprendido haciendo. Lo confirmé cuando tuve la oportunidad de trabajar con mi supervisor en Inglaterra, que siempre digamos, me enrumbó hacia probar todo aquello que yo quería realizar. Ujú. No quedarme únicamente en la demostración, digamos, en papel, la demostración teórica, Ujú. sino probarlo. Es decir, hagamos un programa, agarremos una señal de entrada, descompongámosla, manipulémosla, reconstruyámosla, cómo suena. ¿Suena bien? ¿Suena mal? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Qué hay que hacer? Entonces, mi doctorado en realidad fue muy práctico, Ujú. muy orientado a la práctica, pero ya desde antes, como le digo, yo era o siempre he sido una persona como muy traviesa, entonces Ujú. yo aprendo mucho haciendo. Sí. Entonces, cuando yo empecé a dar clases, yo dije, ok, está bien, yo puedo desarrollar la teoría en clase, Ujú. pero ya estamos bien entrados en el siglo XXI. Ustedes tienen computadoras en la mano. Sí. ¿Cómo hago yo para convencerlo a usted, Axel, de, de que ahora vamos a ver teoría y que el resto usted lo va a ver después? ¿Cómo lo convenzo yo de eso? Es decir, usted puede agarrar ahora YouTube, usted ahora puede agarrar y encontrar miles de videos, tutoriales, este, prácticas. Es decir, la información está en las manos. Ujú. ¿Por qué yo me tengo que limitar en mi clase a dar solo la mitad de la historia? Sí. Entonces ya desde esa época yo decía, no, vamos a hacer por lo menos unas cuantas, eh, yo le llamo talleres, Ujú. ahora les tengo otro nombre, ahora les llamo retos de diseño, pero en aquella época eran talleres. Entonces, de nuevo, el laboratorio de física de la sede estaba lleno de cosas Sí. interesantísimas y muchas de ellas no se usaban porque en los cursos de física no se usaban. Ujú. Y entonces yo decía, bueno, de ahí, el laboratorio ahí está. Pasa vacío una buena parte del Sí. tiempo, porque los cursos de laboratorio eran pocos grupos en aquella época, cuando solo estaba eléctrica. Y yo dije, bueno, entonces de pronto una clase de las del semestre, yo agarraba a la gente y la llevaba al laboratorio. Ujú. Y les decía, bueno, les presento la fuente de tensión, les presento la resistencia, les presento al transistor, Ujú. les presento a una buena amistad mía que se llama el osciloscopio. Y así poco a poco la gente empezaba a hacer practiquitas Ujú. y yo sentía como que eso motivaba, que eso le ayudaba a la gente, digamos, a darle un sentido más amplio a lo que estaban estudiando y que entonces se volvían más curiosos, entonces pasaban más tiempo en mi oficina haciéndome preguntas o de pronto ya querían hacer sus propios circuitos, ¿verdad? Y encontraban de nuevo en internet no sé qué cosa y entonces ya me decían, yo quiero hacer esto. Eh, Hubo una persona en esa época que a mí me llamó mucho la atención porque era muy, pero muy aficionado a la electrónica. Ujú.
vivía en las residencias de la sede y pasaba haciendo cosas, Mm, pasaba conectando cosas, se consiguió de pronto un Arduino, se consiguió de pronto componentes ujú, y este, lo que ocupaba era alguien que le diera como ideas y ujú, que le dijera, ah, qué bonito eso que usted hizo, qué sí, interesante, eso usted lo puede expandir, podemos hacer tal cosa, podemos hacer tal otra, y esa persona respondía. Y así como él, mucha gente se fue animando a cosas así. Y entonces yo me di cuenta que ese asunto funcionaba, que funcionaba combinar la práctica desde, digamos, niveles relativamente bajos de la carrera, empezar a combinar la práctica con la parte teórica. Esta persona tal vez se molestó un poquillo cuando ya yo me fui para mm, el posgrado, ¿verdad? Porque no ujú, pude seguir eh, vinculado a los proyectos que él tenía, pero de ahí había que hacerlo, ¿verdad? Uno claro, no puede desaprovechar tampoco ujú, oportunidades tan valiosas que de pronto llegan. sí, Pero ya desde esa época sí, yo he sido siempre como un convencido de que ujú, cuando usted ve algo, sobre todo en ingeniería eléctrica, ¿verdad? ujú, Que ingeniería eléctrica hay que imaginárselo todo. sí, Ayuda mucho cuando usted puede relacionar conceptos abstractos que usted sí tiene en la cabeza sí, con alguna imagen concreta ujú, y sobre todo aprender a utilizar el equipo de medición. sí, Eso siempre he pensado que es fundamental. sí, Digamos, es claro, fundamental saber utilizar un osciloscopio, sí. saber utilizarlo bien, saber utilizar un multímetro, ver qué podemos medir, qué cuidados hay que tener para no dañar el equipo, ¿verdad? Sí. Y eso es fundamental, creo yo, en un ingeniero o ingeniera eléctrica, Sí, no, ¿verdad? digamos, yo le comento Eso, todo esto porque, digamos, usted sabe que yo también fui estudiante de la sede y la verdad es que yo aprecio muchísimo la sede, pero, como usted sabe que usted y yo no conseguimos en los tiempos, ¿verdad? Yo cuando estuve en la sede, sí me debió mucho, por así decirlo, digamos, la carrera, porque... le eh, debió mucho, ¿cómo es eso? Vamos, en el sentido de que usted mismo lo Le quedó mencionó, ajá, debiendo. exactamente, me quedo Ah, debiendo, ok, sí, ya, porque ya. fue como los dijo, vimos de eléctrica la mitad, la teoría, pero por así decirlo, solo en un curso vimos como ya algo más práctico, de hecho Circuitos 2 que gracias a ese profe creo que muchos seguimos en la carrera porque creo que estábamos tan desmotivados, porque yo recuerdo que cuando uno entra, ya yo sinceramente, yo de mi parte, yo me metí en ingeniería eléctrica porque no sabía qué escoger y una ingeniería, uno dice, bueno, ahí va. Entonces, fui llevando las mates, ¿verdad? Son matemáticas, ayuda para la carrera, pero no es lo que estás estudiando. Cuando llegas, por así decirlo, al primer curso, Circuitos uno y no ves nada, o sea, Circuitos uno la mayoría, ya, o sea, yo sé sacar una, ¿verdad? Voltaje R por I, listo, y todo eso, normal, puede hacerlos un montón de circuitos, lo que sea teórico, pero ver que eso no, o sea, no te dejó nada y era muy triste y no solo para, o sea, no solo para mí, sino para muchos. Yo recuerdo que nosotros varias veces intentamos como hablar con el coordinador en ese momento y le decíamos, bro, ¿por qué no hacemos esto? Y él decía, no, es que tal cosa, o bueno, póngame algo en concreto y es como, pero es que no está bien, no tenemos como idea de muchas cosas, ¿me entiende? O sea, yo veo ahora, y hace poco vi unos estados, creo que fue de un amigo que fue al laboratorio, y o sea, yo decía, a mí hasta me da lástima por mí, o no sé si es lástima, pero me da como tristeza esa de pucha, yo, estos equipos perdón, ajá, Viera que hay una palabra que a mí no me gusta usar, ajá, que es esa palabra que se llama lástima. ujú, Es decir, lástima, lo que da lástima es lo que ya no se puede revertir, ujú, ¿verdad? Por ejemplo, alguien sufrió un accidente de ujú, tránsito, lamentablemente
Ujú. le amputaron una pierna, Sí, le amputaron un brazo, ya sí, no hay vuelta atrás. Ahí si uno, digamos, aunque muy probablemente esas personas me van a regañar ujú, si yo utilizo la palabra lástima, me van a sí, decir, no, usted no tiene que sentir lástima de mí. ujú, Eh, por eso, la palabra lástima tiene una connotación muy negativa ujú. y por eso yo prefiero no utilizarla. Sí, no, ¿Usted ujú, sabía, Axel, por ejemplo, ujú. que ahora tenemos un laboratorio propio en la sede? No, Usted no sabía, no, no sabía. Bueno, ahora tenemos un laboratorio de ingeniería eléctrica qué bueno. propio, Sí, claro, qué es bueno. decir, es exclusivo para la carrera. Ujú, La administración actual nos apoyó muchísimo y nos dieron espacio. qué bueno. Y ahí metimos un montón de cosas interesantes que Ujú, antes estaban ahí como regadas por toda la sede y ujú, que nadie estaba usando. sí. Las fuimos y las metimos ahí adentro. Y si usted vio esos estados de esos compañeros de usted, ¿por qué no me ha escrito? Es porque, no, no crea, digamos, yo sí pensaba escribirle y pensaba decírselo, escribirle en diciembre, sinceramente, que es como el tiempo libre. Pero di, por situaciones de pandemia o porque por distancia, sinceramente, porque no, no, digamos, yo en parte sí vivo bastante lejos y por problemas personales, ¿verdad? Que uno, di, a veces se te salen de las manos, ¿verdad? Di, todos pasamos situaciones complicadas, ¿verdad? Entonces, sinceramente, yo sí en ese aspecto sí, sí me he quedado corto, o sea, la verdad. Ah, bueno, Ujú, pero sepa que la oportunidad está y que antes de decir qué lástima, sí, mejor busquemos cómo solucionar el problema, cómo ujú, retomar ese tiempo perdido, si fue que se perdió sí, por cuestiones del destino. ujú, Y bueno, si usted necesita, este, ujú. o si usted quiere, se trata de que si usted Sí, no, sí, quiere, claro. Ujú. si usted quiere tener participación, las puertas están abiertas. Sí, no, más bien, muchas Es decir, gracias. usted Ujú, tiene mi contacto, usted ujú, tiene, eh, usted sabe dónde está la sede de Guanacaste, ujú, usted la conoce, usted estudió ahí. ujú. Eh, las puertas están abiertas. Lo que pasa es que, de nuevo, lo que se ocupa es que usted quiera. Sí. Sí, no, eso es verdad. O sea, tiene razón. No, y de hecho, con respecto a lo que dije lástima, luego lo cambié por tristeza, porque si no, lástima no, ese aspecto no, no se. Lástima Sí, no. exacto, Es exacto. una Ujú, situación que se puede ajá, corregir, que no fue lo ideal que ujú, ocurriera. Estamos de acuerdo, ujú, ocurrió por cuestiones del destino. ujú. Pero si nos quedamos lamentándonos toda la vida y dándole vuelta al problema y dándole vuelta al problema, pues sigue siendo un problema. Sí, no, no, sí, claro. Y Ujú. hay formas de solucionarlo. Sí, sí, no, no, de hecho, eso tiene toda la razón y claro, yo, o sea, yo le digo así, de mi parte, yo no me gusta quedarme con las cosas que ya, digamos, como ya decir, bueno, ya pasó y no importa, luego me la soluciono. No, porque no. Igual, sí, claro, obvio, si la oportunidad siempre está, por supuesto que a mí me encantaría ir, ¿verdad? Pero sí, claro, pues, creo que fueron por, por situaciones, ¿verdad? Externas a la universidad, que sinceramente yo no he dicho nada porque creo que son cosas externas, ¿verdad? Y también quería comentarle un toque lo de los estudiantes, lo que usted dice que en la sede de Guanacaste hay mucho potencial. Yo sinceramente estoy segurísimo que sí. O sea, yo le soy sincero, yo veo los compañeros de acá de San José y veo los de allá, y o sea, y para mí están aquí, ¿me entiende? O sea, es que mucha gente es como, no, 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 allá hay un potencial enorme y grandísimo, y yo sé que yo he hablado con Willas, que yo me quedo como, o sea, qué chiva, o más bien le pregunto, Mae, ¿cómo está tal cosa? Porque tal vez ellos saben de temas de la carrera o hasta temas externos que uno me entiende. Y claro, yo siento que la sede de Guanacaste tiene muchísimo potencial hasta para, y de hecho, eso es algo que he mencionado, que hasta para ampliarse más, o sea, em, creo que eso va
se da un poco de las manos por los profesionales y todo, pero creo que por capacidad, ¿verdad? No es como que, o sea, siento que sí se puede, ¿verdad? Muchas cosas. ¿Qué cosa? Digamos, por lo menos con respecto al estudiante, es que siento que a veces eh, lo limitan a, digamos, creen que uno está muy limitado en ciertas cosas o así, pero creo que, o sea, yo por así decirlo, siento que los estudiantes de la sede tenemos un potencial grandísimo y he hablado con personas que, o sea, que son otro nivel totalmente y he tenido el placer, ¿verdad? De ver Willas que tal vez un día lo vi allá y veo que está trabajando en tal empresa o así. Entonces uno dice, o sea, calidad hay de verdad. Sí. No, no, sí, claro. Ujú, De hecho, digamos, lo que a mí me gustaría a, a criterio, digamos, de visión para la carrera en la ujú, sede de Guanacaste, es que la sede de Guanacaste se convierta en un lugar para desarrollar ideas. ujú, Eh, un lugar para desarrollar ideas. Es decir, si usted tiene una idea relacionada obviamente con ingeniería eléctrica sí, y usted quiere desarrollar esa idea, que la sede de Guanacaste le brinde apoyo para que usted pueda llevar esa idea, ojalá, a la realidad. ujú, Tal vez esa idea más adelante se convierta en una pequeña empresa, más adelante se convierta en un emprendimiento, que más allá se convierta en una vocación, digamos, profesional, en la que usted quiera, eh, digamos, dedicar su tiempo y su vida, ujú, pero que la sede de Guanacaste tenga un impacto positivo en usted, bueno, sí, y en las personas estudiantes. Em, Parte de ese impacto positivo, creo yo, es la oportunidad de expandir el horizonte. El horizonte es todo aquello que usted conoce, ujú, o el horizonte es aquel límite imaginario que usted ve, por ejemplo, cuando usted está en la playa y usted ve hacia el final del océano. El océano es muy amplio. ujú, Sin embargo, el horizonte es como el límite que uno dice, hasta ahí llega. Eh, la carrera les permite a muchos de ustedes, por ejemplo, cambiar de ambiente ujú, de manera casi que obligada, ¿verdad? Porque la carrera no está completa en Liberia. Entonces usted lleva una parte en Liberia y la otra parte usted la tiene que ir a llevar a San José, ujú, donde usted va a ir a conocer a otra gente, donde usted va a ir a conocer otro espacio, donde usted va a ir a conocer eh, una gran variedad de formas de hacer las cosas. ujú, Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que usted amplía su horizonte. Su horizonte ya no llega solamente a Liberia, ujú, sino que ahora abarca una región más amplia. Por lo tanto, eso normalmente tiene un impacto positivo en la madurez de la persona estudiante. Pero eso no implica que una vez que usted completó su etapa en San José, usted no pueda regresar. Eso, digamos, no tiene que ser así. Muchas veces la gente piensa que, bueno, ya me trasladé, ahora estoy estudiando en San José, entonces ya no puedo ir a la sede. No, 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 nada de eso. La sede es parte de la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica es nada más una. Está en todo el país. De tal manera que eh, habrá cosas que usted probablemente querrá desarrollar en Guanacaste. sí, En este momento, incluso en el que usted está, cercano a graduarse, eh, no sé, tal vez usted tenga una idea que usted quiera desarrollar y que por alguna razón usted dice, me gustaría desarrollarla en Guanacaste. Entonces, la sede va a tener un papel mucho más amplio que simplemente es el lugar donde usted viene y hace los cursos de cálculo, de ujú, humanidades, que circuitos uno, que circuitos 2, sino que es un lugar al que usted puede recurrir
cuando usted quiera desarrollar una idea. Ujú. Tal vez le podamos ayudar, ojalá, esa sería la esperanza. Pero entonces que la carrera en la sede tenga también, así como usted amplió su horizonte cuando viajó a San José, nosotros queremos expandir nuestro horizonte para entonces permitirle a usted eventualmente regresar. Porque si usted no tuviera que trasladarse, la desventaja es que usted perdería la oportunidad de conocer también la escuela en San José, que es diferente Sí, a la sede, es diferente. sí, Y por lo tanto, a usted le va a dejar algo. claro. Esperamos también que sea positivo, por supuesto, pero le va a dejar algo. Y usted va a poder combinar los dos puntos de vista y por lo tanto usted va a adquirir una visión más amplia. Ujú. Que después usted quiera regresar a hacer un proyecto, a revisar una sesión de laboratorio, a probar si ese circuito que usted se encontró en YouTube funciona, si no funciona. Hace poco, por ejemplo, un estudiante que yo tuve hace ya más de 6 años, siete Ujú. años, me contactó y me dijo, profesor, viera que yo le quería hacer una pregunta porque he estado dándole vuelta en la cabeza a la idea de automatizar mi casa. Y yo dije, ah, ¿de verdad? ¿Y qué está haciendo usted? Ah, viera que ya me conseguí un PLC. Lo que pasa es que estoy teniendo unos problemas y no sé si el PLC está bueno o malo. Ujú. Y le dije, bueno, solo hay una forma de saberlo. Tiene que traerlo aquí a la sede y lo revisamos. Y de una vez hablamos sobre esa idea que usted tiene de automatizar su casa. Resulta que esa persona llegó. Ya esa persona no es estudiante mío. Hace 6 años que no es estudiante, que fue estudiante en un curso mío. Sin embargo, regresó y estuvimos en el laboratorio nuevo, estuvimos hablando. Él tiene una idea muy simpática, muy interesante de cómo conectar un PLC a Internet. Y resulta que esta persona en realidad es informático empresarial. Ok. Entonces, que estudió eléctrica, pero por cosas de la vida, pues aún está en proceso Ujú. de completar la carrera. Sin embargo, estuvimos discutiendo y ya él tiene muchas partes armadas de la parte de la aplicación como tal para el teléfono Ujú. y está desarrollando la parte de hardware. Ujú. Es decir, cómo conectarle, qué sé yo, el tanque de agua de la casa al PLC para entonces yo poderlo encender desde la aplicación cuando estoy en el carro y Ujú. voy, Sí, no sé, de Cañas a Liberia. Quiero tener el tanque de agua caliente encendido para cuando yo llegue, entonces usar la ducha y bañarme con agua caliente. Ojalá, ojalá, la esperanza mía es que eso en algún momento se complete, que esa idea se lleve a la realidad, sí. porque la sede, siento yo, está para eso. Y así podría ser perfectamente un emprendimiento, una idea, una inquietud de cualquiera de ustedes. Tengo gente que me ha visto en los canales de YouTube que ahora tengo, Ujú. Qué bueno. gente que en la vida había Ujú. conocido, o sea, que nunca han sido estudiantes directamente míos y que me han contactado. Y primero para preguntarme sobre dudas del curso, después que para pedirme mi opinión en tal cosa, Ujú. en tal otro proyecto que están haciendo. Y a mí me gusta mucho responder siempre esas preguntas porque eh, es un estudiante UCR, es una persona que está formándose Sí. igual. Entonces yo quiero participar en eso. A varios de ellos les he dicho que cuando quieran venir también a la sede de Guanacaste, que quieren aprender a usar un multímetro, que quieren aprender a conectar resistencias en un protoboard, que quieren Ujú. saber cómo trabaja un transistor en interruptor. Yo les digo, bueno, díganme qué día quieren venir ustedes y aquí pues las puertas están abiertas. Sí. No, no, la verdad es que suena muy, muy, muy interesante la idea y más bien es bastante bonito que abran la sede, ¿verdad? Para esas cosas, porque es súper di, recreativo, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Y digamos, eh,
establecer contactos y Ujú, movimientos de estudiantes más fácilmente entre sí, la sede y la escuela, entre la escuela y la sede. Cada una de las dos tenemos nuestras ventajas a nuestra manera, de tal sí, manera que tanto ustedes pueden utilizar o aprovechar los beneficios que brinda la escuela, como también gente de la escuela eventualmente podría aprovechar beneficios con los que cuenta la sede. sí. Eh, y eso pues se ha logrado hacer en los últimos, bueno, desde siempre. Lo que pasa es que ahora yo siento que la cosa ha funcionado mejor. En Ujú, parte también ha sido quizás una consecuencia interesante de la virtualidad, ¿verdad? Que nos ujú, ha permitido establecer contactos digitales de sí, manera más fácil, más sencilla. Y por lo tanto, entonces, una persona en Limón se da cuenta que aquí en Liberia tenemos un laboratorio o se da cuenta que aquí en Liberia tenemos unos módulos de máquinas sí. y tal vez quiere usarlos y tal vez tienen menos gente que los de la escuela. Entonces, Ujú, eh, ¿verdad? sí. Establecer ese tipo de vínculos es lo que a mí me interesa mucho e incluso lo veo hasta cierto punto más atractivo que empezar a abrir cursos así como lo loco y ver qué hacemos y poner ahí a cualquier persona a dar clases. Tal vez eso no sea tan interesante, no sé, ¿a usted qué le parece? No, sinceramente, vea, yo tenía una perspectiva hasta errónea. O sea, ahora con lo que acaba de decir usted, suena súper, súper bonito y hasta suena hasta mejor, ¿verdad? La idea. Suena, y usted mismo lo dijo, es mejor, digamos, de que estar metiendo gente así sin, para abrir cursos y todo. Porque yo antes, vea, yo sinceramente, yo antes decía, bueno, yo decía, si estoy yendo todo virtual y algunos profes tampoco es que han sido como tan buenos, otros han sido muy buenos aquí en San José, pero es como todo en la vida, hay mejor bueno, mal, exacto, o tal vez para mí fue malo, pero para el otro fue bueno, cosas que, ¿verdad? Yo dije, ¿por qué si es tan virtual todo? Y entonces, ¿por qué no se puede implementar en Liberia? Si al final, la mayoría de los cursos que yo llevo, pero de hecho, usted lo mencionó, o sea, el tener que expandir, ¿verdad? Ese horizonte, tiene razón. Y también está bonito eso de que la sede se vea de esa manera porque no lo había pensado, sinceramente. Y es, o sea, es bastante bonita la idea, suena súper bien, sí. Sí, si en un futuro Ujú, apareciera, qué sé yo, apoyo financiero ujú, y que uno dijera, bueno, podemos tal vez expandir un poco más, pero bien. ujú, Es decir, sin andar poniendo parches, sin andar improvisando, pues uno pensaría, uno diría, sí, bueno, ahí podemos intentarlo, a ver qué pasa. Pero el problema está, creo yo, en improvisar, en hacerlo a la carrera, en hacerlo por hacerlo sí. y no buscando como cuál va a ser el beneficio real de ustedes. Pero yo siento que no es conveniente que ustedes pierdan la oportunidad que tienen ahora de aprovechar también todos los recursos de la escuela en San José, Ujú, que son muchos y que son sí, muy amplios, ¿verdad? Eh, y también, como le digo, de expandir su horizonte. Uno a veces conoce gente que, qué sé yo, estudiaron en Liberia, viven en Liberia, ujú, eh, trabajan en Liberia. Entonces, de ahí, el horizonte de esas personas es Liberia. sí, Y la verdad es que Costa Rica es un país muy pequeño. Costa Rica son 50.000 kilómetros cuadrados, nada más. San José está a bueno, está a 5 horas ahora que la carretera está mm, en reconstrucción, pero ojalá en unos años la sí, distancia se corte aún más y entonces usted viaja de un lado a otro fácilmente. Entonces, pretender que entonces usted tiene que hacer toda su carrera en Liberia y tiene ujú, que conseguir trabajo en Liberia y tiene que hacer su familia en Liberia y quedarse en Liberia, es hasta cierto punto limitarlo a usted, limitarlo a su horizonte. eso sí, Usted es quien debería de escoger. sí, Nadie debería de escoger por usted. Entonces usted dice, bueno, yo conseguí trabajo en Limón, perfecto. sí, Yo conseguí trabajo en Upala, perfecto. Eh, en San José, en Liberia. Yo creo que el valor real que tiene la desconcentración de la carrera en Guanacaste
son esos cupos que nosotros ofertamos todos los años, Sí, que ya vamos por 45 cupos, que qué no montón. son nada No, despreciables. no. De no existir la carrera en Guanacaste, esos cupos no existirían y si usted aplica en el examen de admisión y no logra entrar a San José, usted simplemente no puede estudiar la carrera que usted quiere. Sí. Sí, no, y tiene, Simplemente no puede. sí, Pero Guanacaste ofrece 45 cupos más para 45 personas más que van a poder estudiar la carrera gracias a que la carrera está en Liberia. Completa o incompleta o como sea, la carrera está en Liberia y esa persona va a poder ingresar. Va a haber una mayor capacidad de admisión y ya estará en cada quien aprovechar o no esa oportunidad que se les está dando, ¿verdad? sí. Pero que la carrera esté completa o parcial, en realidad a mí no me preocupa, porque yo sé que el verdadero valor son esos cupos. Sí, no, tiene razón, de hecho, dice, yo lo pongo desde mi punto de vista, de yo fui el corte, imagínese. Ah, bueno, Sí, casi podríamos, casi no entro ni siquiera a la carrera, imagínese. Entonces, exacto. sí, De no haber sido por la carrera en Liberia, de no haber sido por la visión de don Francisco Cosío, sí, hace ya casi 20 años, ¿qué hubiera sido de Axel? sí, ¿Qué estaría estudiando Axel en este momento? sí, tiene razón. Hubiera mínimo tenido que esperarse un año para volver a hacer el examen de admisión a ver si logra la nota de ingreso a San José. Sí, Pero don Francisco, por eso le menciono que don Francisco Cosío es una persona visionaria y él dijo, traigamos la carrera, sí, traigámosla y démosle la oportunidad a más gente de estudiar una carrera competitiva, una carrera que cada vez que pase el tiempo va a ser más necesaria, porque hoy por hoy somos dependientes de todo lo que tiene que ver con electricidad, con electrónica, con comunicaciones digitales. Este, y eso alguien lo tiene que desarrollar, alguien lo tiene que implementar, alguien le tiene que dar mantenimiento, alguien lo tiene que expandir, sí, por lo que es una carrera que ciertamente es muy complicada, mm, es una prueba muy retadora, pero casi siempre, por no decir que siempre, eh, le genera oportunidades más, vamos a ver, amplía el número y el tipo de oportunidades que cada quien va a tener como futuro o futura profesional. sí. Sí, la verdad es que tiene razón. Bueno, para ir finalizando, no sé si, digamos, en este tiempo de pandemia, ¿verdad? No sé si tal vez le gustaría como decirle algo a los estudiantes que tal vez están como, no sé si usted ha visto que hay bastantes estudiantes que están diciendo de distintas carreras como ya no quiero estudiar o cosas así como, digamos, como algo de motivación, decirles no hay que seguir adelante o no sé si. De ahí, volvemos al mismo Ujú, tema. La pandemia ciertamente nos ha creado un importante número de restricciones ujú, y ha convertido el proceso de enseñanza-aprendizaje en algo diferente sí, y que no en todos los casos ha funcionado. ¿Por qué? Porque demanda una serie de habilidades en el profesor, digamos en el docente y también en el estudiante, que no todos tenemos sí, y que muchas veces eso genera un problema. Sin embargo, yo lo que diría, aunque suene cliché y aunque suene ujú, como, como excesivamente positivo, yo siento que todos los problemas tienen solución sí, y siempre hay, digamos, una luz al final del túnel. En algunos casos esa luz está más cerca o más lejos, pero yo siento que está.
en la mayoría de los casos. sí, Y lo que uno tiene que hacer es seguir adelante, pienso yo, no rendirse sí, y buscar ayuda. Buscar ayuda porque a veces uno no puede solo. Lo que pasa es que a veces uno está como tan cegado la misma personalidad de uno pinta un escenario tan complejo sí, que muchas veces uno pierde de vista la gente que está cerca y los recursos que se tienen. Porque uno, digamos, uno tiene que tratar de buscar apoyo cuando uno necesita que uno no puede solo. Y muchas veces ese apoyo podría venir desde el punto de vista de la motivación, desde el punto de vista de, digamos, metodologías de estudio, metodologías para la distribución del tiempo, ayuda psicológica por parte de profesionales que los hay y que muchos de ellos, yo no dudo, están en la mejor disposición de apoyar en los momentos en los que ocurren crisis, ¿verdad? Y en los momentos en los que las cosas se ponen muy complejas. sí, Pero entonces yo diría que todo es parte de una lucha y que uno, las luchas, uno tiene que tratar de continuarlas en el tanto uno pueda para tratar de buscar la mejora personal de uno mismo. ujú, Es decir, la universidad tal vez en la virtualidad no resulte tan interesante, tan motivante, tan agradable como tal vez sería si uno estuviera en presencialidad, ujú, pero esa es la opción que hay y sí, que ha habido durante los últimos 4 semestres. Y uno no puede tampoco desperdiciar la opción de estudiar en la Universidad de Costa Rica eh, por la coyuntura en la que nos encontramos. sí, Uno tiene que tratar de aprovechar aquellas oportunidades que uno logre encontrar para entonces eh, de ahí obtener un poquito más de resultados de los que tal vez uno tenía pensado obtener. sí, Nosotros este semestre hemos empezado a hacer ese tránsito hacia la presencialidad. Al principio fueron muchas personas las que lo pidieron, no han sido tantas los que lo han aprovechado, sin embargo lo hemos intentado y yo siento que mientras haya una persona interesada, mm, lo seguiremos haciendo. sí, Y a veces me han escrito y me han dicho, "Dey, es que necesito un poco de aire fresco, necesito salir un poco de mi casa, necesito salir del ambiente en el que estoy." Y yo le digo, bueno, Dey, venga, por ejemplo, al laboratorio, búsquese un circuito y lo intentamos armar. Eh, o qué sé yo, buscar grupos donde uno pueda externar lo que uno opina, lo que uno siente ujú, y buscar apoyo entonces en otras personas que tal vez han o están pasando situaciones similares. sí, Pero yo creo que tiempos difíciles han habido siempre y tiempos difíciles seguirán ujú, existiendo. sí, Ahora es la pandemia, más adelante será otra cosa. Por lo que entonces uno tiene que sacar fuerzas a veces de donde uno no tiene sí, para tratar de mantenerse y seguir adelante. sí. Y pues creo que eso sería, profe. Más bien, muchísimas gracias de verdad por este espacio que nos brindó, ¿verdad? Muchísimas gracias y bueno, pues espero que se encuentre muy bien. Con mucho gusto, Axel. Y ya sabe, ¿verdad? Cuando quiera darse una vuelta por Guanacaste, Sí. usted sabe dónde queda el Pulmitan, ahí en San José, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, profe. Bueno, hasta luego, Axel. Hasta luego.